Hola, buenas noches, soy su amigo Chimo San Juan. Les quiero contar cuando una vez como guardia de seguridad privada descubrimos las grutas prehistóricas de la Ciudad de México, un lugar donde estaba lleno de fósiles y cosas aterradoras, pero también impresionantes. Les voy a contar eso que nunca saqué a la luz pública, y la verdad me interesa hacerlo, y más porque después hubo un derrumbe allí en Periférico, en la Ciudad de México, en la zona sur. Esto que cuento era como en el mes de febrero del año 2011. Para ese tiempo yo trabajaba en una empresa privada que se llamaba CIOS, Seguridad Privada. Desde allí todo se me hizo raro porque me dieron aproximadamente $250, como 5,000 pesos, para que me comprara un traje de marca italiana, accesorios, cinturón y todo lo necesario para un servicio elite, según muy delicado y serio. Pero sorpresa nuevamente, el destino me ponía en esos lugares con eventos inimaginables para mí paranormales. Esa empresa de seguridad me mandó con otro compañero y no sabía que cuidaríamos un terreno de aproximadamente 5,000 metros cuadrados. Esto por Televisión Azteca y Periférico Sur. Nada raro en ese momento. Cuando llegamos vimos un lugar lleno de escombros y materiales para construcción. Todo era normal, hasta que cuando nos dijeron que trabajaríamos de 72 horas continuas por otras 72 libres, algo así como de 3 días de trabajo por 3 de descanso. Pero allí nos dejaron una cabaña con estufa, un refrigerador, cable, pantalla, lavadora y una litera, pero con un solo colchón. Pero el colchón estaba en la parte de arriba en lo alto. En el interior del terreno estaba un trascabo. Para quien no conoce, esto es una máquina de minería, solo que esta se hallaba enterrada como a unos 5 metros de profundidad en lo que era un hoyo. La verdad no sé por qué, porque cuando se fueron nos encerraron con candado y me dieron la instrucción de que teníamos que ser claros y precisos en no abrirle a nadie, ni mucho menos a ninguna institución del gobierno de la Ciudad de México. La verdad me empezaba a espantar, pero pues no dije nada. Dentro de mí yo decía, ¿en qué diablos me metí ahora? Ya había trabajado en un cementerio, ya había trabajado en la morgue, en diferentes lugares, y ahora estaría cuidando un terreno abandonado. Pero pues como ya se los dije al principio, venían cosas aterradoras e inimaginables. Las manos me sudaban y pensé lo peor. De hecho, hasta imaginé que cuidaremos alguna droga, un laboratorio o algo ilícito. Ya ven, pasó la primera noche y estaba allí con mi compañero, que por cierto ni lo conocía. Allí mismo entendimos para qué era la litera con un solo colchón. Una litera es una cama. Y también por qué tantos sistemas de seguridad y de videovigilancia para una cosa abandonada, una obra inconclusa. Pero les cuento que a eso de las 11 de la noche se escuchó un ruido, como que algo corría y se aproximaba a donde estábamos. Era algo así como cuando tienes muchos pollos o animales y corren en parvada y sacuden el suelo, y de lo pesado que están, pues se escucha como retumba. Cuando estaba con mi compañero nos preguntamos, ¿qué diablos es eso? Sacamos las lámparas para checar y nos quedamos mudos de la impresión. Y más porque se aproximaba, a lo que más miedo le tengo, a lo más aterrador que para mí hay en la vida. Ratas. Se los juro por Dios. Era una estampida de ratas y salían del agujero, de allí donde estaba la máquina atorada. Y estas ratas se dirigían al cuarto donde estábamos. Y en segundos nos invadieron. Eran cientos o miles, la verdad ni las quise contar. Estaba aterrorizado. Y estas se subieron a la cocina
y se empezaron a comer la comida, y en segundos nos dejaron sin nada. Arrasaron con todo lo que estaba allí. Como pudimos nos trepamos a la litera, y allí nos quedamos. Estábamos espantados, y ya no teníamos comida ni alimentos, y estaríamos 3 días. Por mi parte yo estaba asqueado y asustado, además de impresionado, de ver tan increíble cantidad de roedores. Les juro por Dios que parecía una alfombra de pelos color negro, y estaban por doquier adentro del cuartito. Después de unas horas nos ganó el sueño, y la verdad esas porquerías de ratas no se retiraban del lugar, y lo hicieron hasta antes del amanecer. Esos roedores emprendieron la marcha de regreso, y se fueron por donde llegaron. Recuerdo que ya ni nos bajamos de la cama, hasta que volvió a amanecer, pero ahora sí bien. Nada coincidía allí. Prácticamente no sabíamos qué diablos estaba pasando. Yo furioso le marqué a la jefa de seguridad y le reclamé que a dónde nos habían metido. Y esta solo nos dijo que tuviéramos paciencia y discreción, porque nos dijo que cuidaríamos una obra de un señor conocido, como quien dice un empresario del gas, uno que también tenía una agencia de autos de una marca conocida, pero que lamentablemente se suscitó un incidente y que necesitaban resolver problemas de los cuales el gobierno o el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y varias áreas de gobierno no se tenían que enterar. Todo marchaba bien supuestamente en la construcción, pero que de repente se toparon con una cadena de grutas y una caverna prehistórica, que fue la que se tragó a esa máquina, la que les dije en el principio. Después nos dijo la encargada de seguridad que tuviéramos mucho cuidado y que no dejáramos entrar a nadie, y que nadie se bajara a los túneles, que porque el último encargado de la obra se bajó para ver qué diablos habían encontrado, y que sustrajo unos fósiles marinos, unos pero súper antiguísimos, muy cotizados, y al parecer dicen que también sacó huesos de dinosaurio y otras cosas que saquearon, y que se marcharon de allí, que por eso el dueño había decidido cerrar el lugar antes de que el Instituto de Antropología e Historia les quitara el valioso terreno. Eso fue todo lo que pasó en esa área, y que por eso contrataron nuestros servicios de seguridad. Ya cuando me colgó la supervisora, pues me dejó más confundido, porque yo no sabía de qué diablos hablaba. Muchos que me conocen a mí, a Chemo San Juan, saben que yo también me dedico a las excavaciones, a recolectar piezas arqueológicas. Tengo varias piezas arqueológicas desde hace más de un cuarto de siglo, desde hace 32 o 33 años, pero bueno. Yo, que soy curioso, convencí a mi compañero y bajamos a la gruta. Creo que eran como las 9 de la mañana. De hecho, era el último día que estábamos allí, porque nos iríamos de descanso. Cuando bajamos lo hicimos con cuidado, y por Dios no lo podíamos creer. Como lo pensamos, eso que se había tragado a la máquina, pues no era un agujero común y corriente. Más bien, era la entrada de una gruta de la época prehistórica, una de aproximadamente 4 metros de ancho, como por 5 de altura. Sonará curioso esto, pero hasta tenía una escalera labrada, a mano, y era de piedra. Y una puerta igual como de piedra, parecía de película, eso sí, muy pesada, y posiblemente en cualquier momento se podía caer. Así que como pudimos, bajamos con mucho cuidado. Sabíamos que corríamos riesgo de que se derrumbara y que nos aplastara. La verdad, desde que empezamos a entrar, vimos pequeños fósiles, no sé mucho de estos, pero a ciencia cierta se veían como huesos y caracoles fosilizados y pedazos de piedras como con animales. Y aunque no me lo crean, en las paredes habían pinturas rupestres y cosas como de piedras talladas. Y más adentro había un río subterráneo, y no estaba profundo,
Era como de 20 centímetros o 30. No recuerdo muy bien, pero creo que avanzamos como 500 metros en línea recta. Lo hicimos para no perdernos, porque había un poco de luz. No sé cómo diablos se filtraba hasta adentro. Y un poco más profundo se escuchaban ruidos y voces. Se los juro, eran ruidos como de animales y de personas. Avanzamos demasiado y creo caminamos por cerca de 1 hora, hasta que nos topamos con algo raro. Esta parte tal vez no me la crean, pero quien me conoce, conoce la zona. Y si el otro guardia que estaba conmigo me está escuchando, se acordará que allí estaba una silueta humana y estaba como sentado en una esquina. Yo vi que era un viejito que estaba fumando, o eso se parecía. Mi mente no me traicionaba, y yo lo miraba y mi compañero decía que él veía animales y otras cosas que pasaban enfrente de nosotros. Nos asustamos un poco, pues no sabíamos qué demonios estaba sucediendo. Hasta que sin duda lo que pasó frente a nosotros, pues era que habían indicios de gas natural y ya nos estábamos intoxicando con este, y pues corríamos peligro, porque ya lo estábamos respirando, y esta cosa nos hacía ver alucinaciones. Pero lo que sí era cierto era lo de las pinturas rupestres, los huesos y fósiles. Apresurados tratamos de salirnos de allí. Mi mente estaba, pero pues en blanco. En ese momento yo pensé que las ratas, esas horrendas criaturas, nos comerían. Así que nos regresamos a prisa. Pero pues nos perdimos, porque vimos una luz al final del túnel y nos indicó que era la salida. Pero lamentablemente salimos del lado opuesto. Yo no creí tal aventura, y ni tampoco imaginé dónde estábamos parados. En minutos estábamos casi cerca de un popular centro de diversiones. Hace años por ahí existió Reino Aventura, y creo que también Six Flags. Pero veíamos agujeros ahí arriba del techo, con filtraciones de luz, y el ruido que acompañaba adentro de la gruta. Créanme, eran los trabajos de la construcción de los puentes elevados del periférico sur. Estaban haciendo, creo, el segundo piso en ese tiempo, el distribuidor vial de la Ciudad de México. Aunque no me lo crean, esos agujeros eran los filtros para cargar los durmientes o puentes de esa obra. Yo no soy ingeniero ni perito, pero yo dije que esto no soportaría mucho peso, y más porque la mayor parte de esas obras, de la Nissan, de Six Flags, de Llano de la Torre, un restaurante argentino, la Plaza Soriana y hasta la universidad, e inclusive Televisión Azteca, estaban en ese perímetro y eran pues lugares muy pesados o construcciones enormes. Y en cualquier momento eso se derrumbaría. Caminamos buscando la salida. La verdad, todo se veía peligroso. Por una parte, ya nos empezaba a faltar el oxígeno. Así que como pudimos nos regresamos, allí por donde empezamos esta aventura. No sé, pero yo tenía miedo de ya no salir jamás. Nuestras cabezas, pues algunas veces rozaban con las piedras y... ¿Cómo se llaman estas estalaquitas? Son como cimentaciones fosilizadas, pero bueno. Ya de regreso volvimos a encontrar los fósiles. A mí sí me dio curiosidad y quise sacar uno. Pero pues pesaban mucho, no podía tomar fotos porque en ese tiempo nos quitaron los celulares. El fósil que yo levanté era como una piedra muy pesada. Y yo imaginé que si no lo sacaba yo ahí me moriría. Así que mejor los dejamos allí con las ratas, porque en cualquier momento estas regresarían por nosotros. Después de caminar como 40 minutos, gracias a Dios encontramos la salida y nos echamos a correr para la caseta, ya muy apresurados. Ya por la tarde, ninguno de los dos guardias dijo nada. Solo nos bañamos y estuvimos callados por horas, hasta que recordamos, pues no decir nada a nadie porque nos podrían correr o hasta denunciarnos. La verdad, corrimos con suerte.
Salimos al otro día y nos despedimos de los relevos. Recuerdo que continuamos en ese servicio como por unos 50 días. Y en ese tiempo, el dueño de ese terreno compró muchos camiones de grava, de piedra. Sacaron la máquina y taparon la entrada de la gruta prehistórica. La verdad, allí enterraron muchos, no siglos, sino miles de años o millones de años de antigüedad, pinturas rupestres. Y yo creo que fue lo mejor, ¿verdad? Porque existe tanta gente que saquea esos lugares que los deteriora. Por eso les quiero decir que en alguna parte del sur de la Ciudad de México está un tesoro enterrado. Y cuando yo me muera, me voy a ir contento porque, gracias a Dios, ya experimenté algo que jamás hubiera imaginado. Muchos de los que me escuchan han de imaginar o pensar pues que yo invento las cosas o que lo hago por hacer publicidad, pero créanme, esto jamás lo había contado en público, hasta que lamentablemente hace como 4 meses un youtuber me voló mi relato y lo hizo muy popular. La verdad, eso lo vivimos nosotros cuando fuimos guardias de seguridad. ¿Se acuerdan que hubo una parte que les conté ahorita que les decía que se iba a derrumbar? Pues eso pasó años después. Creo que como 8 años después. Y esa obra pues cobró factura. Porque un centro comercial que se edificó por allí ya se derrumbó. Al igual que una parte de la carretera. Ahora solamente falta que colapse el distribuidor vial o el periférico. Toda esa parte de puentes. Y esto por la irresponsabilidad del ser humano. Gracias, amigos. Me despido de ustedes. Para los que no me conozcan, soy Chemo San Juan, escritor, narrador, historiador. Y pues salgo a los pueblos, hago investigaciones, tomo los testimonios de la gente, de eventos paranormales y reales. Pero también tengo muchos relatos que me pasaron a mí y a mis familiares, perdón. Ya para despedirme les quiero decir que muchas gracias por el apoyo. Por favor, si quieren mandarme algún WhatsApp con algún tema que a ustedes les interese, con mucho gusto lo platicaré. Gracias y bendiciones.